Buenas tardes. Les voy a contar un poco la metodología, que en realidad, por mucho que digan mis compañeros, no es especialmente sofisticada. Y además, como ya han visto el final de la película, yo creo que hablar de metodología ahora, que es última hora de la mañana, pues es un poco cansino, pero sí me gustaría destacar algunos aspectos que creo que son básicos para entender cómo se llega a esos valores y para interpretarlos como se deben interpretar. No hay índice perfecto. Eso es lo primero que hay que tener claro, porque al final el índice resume la realidad y resume la realidad a partir de los ingredientes, volviendo al símil del guiso que había aplicado Eusebio, los ingredientes que, como él mismo decía, se podían encontrar. No ya solo eso, a alguno le gusta el guiso con más sal y a otros le gusta el guiso con menos sal. Con lo cual, en todos los pasos intermedios que se han dado y en los que se puede aplicar cierta discrecionalidad, pues bueno, puede haber técnicos expertos que los modificarían y por eso también se ha insistido tanto en la parte de debate sobre los índices propuestos. Bien, la receta, y sigo con esto, ha requerido, lógicamente, de un conocimiento previo en cocina y leerse muchos libros. ¿Qué quiero decir con esto? Un buen índice se sustenta en un buen marco teórico. Y en eso el equipo ya había trabajado largo y tendido cuando yo me sumé a él. Entonces, además, se ha iniciado hoy la charla comentando precisamente cuál era el modelo teórico del que se partía para la construcción de este índice. Estudiar la realidad social significa, pues bueno, saber qué dimensiones de ella, hay que analizar y hay que tocar. Y en eso, pues ya se ha hablado esta mañana, no me voy a repetir, pero había un trabajo previo muy necesario y muy relevante. La segunda cuestión de vital importancia es la selección de los datos. Y también se ha hablado, con lo cual tampoco me voy a detener, pero sí que quiero insistir. Hay que escoger buenos ingredientes. Y en esto pues se ha comentado que también a veces es un quiero y no puedo, porque lo que hay es lo que hay. Pero sí que es verdad que se ha hecho una labor espléndida en este sentido, con lo cual llego a mi parte. Y mi parte realmente tiene poco mérito, porque si estos dos primeros pasos se han hecho bien, lo otro es simplemente darle vueltas al guiso casi. Una vez que se tienen los datos seleccionados hay que observarlos con detenimiento y en ese sentido lo fundamental es ver si hay valores perdidos, es decir, si faltan datos para alguna de las unidades territoriales que se han considerado. En un segundo lugar, de lo que es la parte más puramente relacionada con la metodología, pues sería un análisis multivariante. ¿Qué es esto? Pues es coger las variables y ver cómo se comportan entre ellas, qué pautas siguen, qué redundancia se puede producir entre indicadores y cómo eso va a modificar al final pues, ciertos criterios como pueda ser, por ejemplo, la ponderación que se ha aplicado a cada uno de los indicadores o a cada una de las dimensiones posteriormente. Muy bien, como los datos vienen en escalas diferentes, también hay que estandarizarlos, hay que ponerlos todos en una misma escala. ¿Para qué? Para que si, por ejemplo, hablando de tasa de suicidio, nos encontramos con valores del orden del 0, algo, no se pueda ponderar de la misma manera, no se pueda comparar de la misma manera con datos porcentuales que casi alcanzan un 100%. Entonces hay que buscar la escala correcta. En la ponderación y agregación, ese sería el siguiente paso. Cómo valoramos cada indicador, qué peso le otorgamos y qué peso otorgamos a cada una de las dimensiones. Conviene, una vez ya con la ponderación y la agregación, se llega al índice que les ha presentado y que les ha comentado ahora mismo Ana, pero luego uno debe o es conveniente dar un paso más y hacer ciertos análisis. Han hablado de jugar, pues sí, de alguna medida lo que se ha hecho es ver, bueno, ¿qué pasaría si en vez de llegar a este índice final a través de esta estandarización hubiésemos aplicado esta otra? ¿Qué habría pasado si hubiésemos cambiado alguna de las ponderaciones? ¿Cómo habría quedado el ranking? Porque al final de lo que se trata es de comparar el caso nuestro, el español o el de nuestras comunidades autónomas, con nuestro referente más cercano en el contexto europeo. Y después de esto, pues como también había comentado Ana, bueno, tenemos un índice muy resumido que nos da una primera noción de por dónde anda España o por dónde andan las comunidades autónomas, pero es conveniente luego, y sobre todo cuando hay una intención detrás de aplicar o de proponer cambios en las políticas públicas, pues volver a los datos originales y decir, bueno, ¿por qué España está tan mal? ¿O por qué Baleares está mal? ¿O por qué Lituania está bien? Y entonces, pues bueno, es conveniente también, como les decía, volver a los datos. Sobre los valores perdidos,
Solo ha habido un valor perdido en los indicadores seleccionados finalmente, porque además este fue un criterio también para eliminar alguno que se había incorporado en un inicio, y es el indicador, el valor para Estonia en la tasa de parcialidad involuntaria de la población joven de 15 a 29 que antes ha estado explicando Paula. Tiene un valor de ponderación relativamente bajo, lo cual ya es bueno en este sentido, ¿no? Cuando nos encontramos con un valor perdido. Es un valor perdido que se puede considerar de tipo aleatorio, o sea, no se puede pensar que Estonia falta por alguna determinada razón, ¿no? Como cuando hay valores perdidos cuando se pregunta a la población cuánto dinero gana, ¿no? Y suelen ser los de los extremos. No es el caso, entonces por aquí tampoco hay ningún problema añadido. Y lo que se opera realizando un análisis de conglomerados de todos los países en el resto de variables de empleo. ¿Por qué? Porque lo que nos preguntamos es ver, bueno, ¿cómo se comporta Estonia? Si resulta que Estonia se comporta de una manera similar al resto de países, o a ciertos países, perdón, en el resto de variables de empleo, pues puedo utilizar esa información para estimar el dato de Estonia. Y así se ha procedido, de tal manera que se encuentra que tiene un comportamiento muy similar a Letonia y Lituania, que además no es sorprendente por la continuidad geográfica, ¿no?, de los países. Y entonces finalmente se le otorga a este dato el valor medio de estos dos países, simplemente para que vean que en todo el proceso pues, se ha ido al dato y se ha mimado y se ha observado con cuidado y se ha intentado adoptar el criterio más adecuado en cada paso. En el análisis bivariante y multivariante que les comentaba, pues se adopta una doble perspectiva. Por un lado, se agrupa la información sobre los indicadores simples y para ellos pues, se aplica una serie de análisis como correlaciones simples, como análisis factorial y esto ha sido todo un camino de ida y vuelta un poco en el proceso. Hemos tenido diferentes reuniones y entonces, pues bueno, yo planteaba pegas que surgían de esta parte. Pues este indicador en realidad está midiendo algo muy similar a este otro. Si ponderamos los dos de una forma elevada, digamos, a los dos les damos un peso importante, pues al final podemos caer en un exceso de ponderación de este concepto que en realidad es uno. Pues bueno, se decidía la pertinencia de quitarlo o no. A veces las redundancias hay que mantenerlas, en el sentido de que así a nivel teórico dos indicadores correlacionados son importantes, pues se puede jugar con la ponderación, pero a nivel teórico se deben mantener los dos. Como les decía, toda esta primera parte de análisis pues, orienta en la asignación de ponderaciones y, como también les decía, la redundancia se puede justificar a nivel teórico. Simplemente como botón de muestra, porque no vamos a entrar, ya han visto resultados, creo que no merece la pena volver en todos los preliminares, simplemente como botón de muestra de lo que se ha ido haciendo en el proceso antes de llegar al índice. Pues análisis de correlaciones, pues en este caso veíamos cuáles de ellas estaban más o menos correlacionadas. Cuando veíamos alguna cosa que podía chirriar o que nos despertaba cierta curiosidad, pues la mirábamos en detalle. En este caso, comparamos la tasa de desempleo o paro con la tasa de jóvenes inactivos que no estudian y que también nos ha explicado Paula antes, y vemos cómo, bueno, ha salido ya de hecho en las presentaciones anteriores, España tiene una muy alta tasa de desempleo, pero una no tan alta tasa de jóvenes inactivos que no estudian. Bien, en algunos casos pues hacíamos o hicimos análisis de conglomerados para todas las dimensiones, pues también para ver un poco, estudiar esa similitud entre los países y si procedía, como pasó con el empleo, estimar algún dato. Además, o sea, sirve también para ver esa continuidad geográfica en algunos lugares al menos, ¿no? Y finalmente algún análisis factorial también para ver cómo se comportaban las dimensiones. Pues en esta de salud, por ejemplo, había una tendencia que los países que tenían una alta tasa de fecundidad en población joven de 15 a 17 también fueran los que la tenían en la población joven y pues bueno, completaba un poco esa visión inicial de los datos que teníamos antes de llegar al índice final. La estandarización. Bien, uno puede hacer la creación de un índice casi tan sofisticada como quiera, en el sentido de que las ponderaciones pueden seguir un criterio de expertos o pueden seguir una metodología estadística más compleja. En general se busca la parsimonia cuando se hace algo de este tipo y está muy asentado en la literatura y sobre todo hay muchos precedentes de índices que utilizan para ponderar el criterio de expertos y estos dos tipos de estandarizaciones, o bien las puntuaciones Z, que no sé si les suena, pero bueno, era restar al valor la media y dividirlo entre la desviación típica,
Y luego el método de máximo y mínimo, que es el que les voy a comentar un poquito más, porque la primera al final la descartamos, nos sirvió a efectos comparativos, pero nos decantamos por la segunda por una serie de razones. En primer lugar, está más empleado en indicadores anteriores de especial relevancia, como el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, es más fácil de interpretar y los indicadores parciales, estuvimos estudiando, preservan mejor la posición relativa observada en los indicadores simples. Es decir, al estandarizar se tiene en cuenta la dispersión de los datos, de tal manera que, por ponerles un ejemplo, si Andalucía no, vamos a poner otro ejemplo, si País Vasco funciona bien en un determinado indicador en el que hay una alta variabilidad y País Vasco funciona bien en un determinado indicador en el que no hay tan alta variabilidad, al estandarizar se le da más fuerza a la primera, comparativamente. Digamos, tiene más mérito tener un valor muy alto cuando hay una heterogeneidad mayor, ¿no? Pues un poco esta era la filosofía y este era el estudio que hicimos antes. Bien, a nivel de ponderaciones, interesa matemáticamente que sean positivas y que el total sume 1. Entonces, ¿cómo se suele actuar? Porque claro, inicialmente se dijo, la tasa de abandono tiene una ponderación negativa, es un aspecto negativo y está medido en términos, en términos negativos, digamos, ¿no? Pero si se habla, por ejemplo, de aprendizaje de 2 idiomas extranjeros, pues debe tener una valoración positiva. Bien, ¿qué es lo que se hace al final? Cuando la ponderación es positiva, nos quedamos, por ejemplo, con el aprendizaje de idiomas, para obtener el valor estandarizado se toma el valor inicial de la unidad territorial, de la comunidad autónoma, el país que estemos trabajando, se le resta el mínimo de la serie y se divide entre el rango, que es la diferencia entre el máximo de la serie y el mínimo, que simplemente es una forma de medir la dispersión de los valores. ¿Qué ocurre? Cuanto mayor el valor en el índice, en la tasa de aprendizaje de idiomas extranjeros, mayor, lógicamente, el valor resultante final que obtenemos aquí. Y permite comparar entre todos. ¿Qué ocurre si la ponderación es negativa? Por ejemplo, la tasa de abandono. Pues se le da la vuelta al numerador. ¿Por qué? Porque nos interesa, para dejar la ponderación en positivo, mantener la idea de que un valor alto es bueno. Lo hacemos al revés, ¿por qué? Porque si yo cojo el máximo de la serie y le resto un valor alto, el resultado va a ser pequeñito. Si cojo el máximo de la serie y le resto un valor bajo, el resultado va a ser mayor, que es lo que me interesa. Poniéndolo en el ejemplo de la tasa de abandono. Si yo tengo el máximo de la serie, no recuerdo ahora exactamente qué país era, pongamos Lituania, y le resto un país con una tasa de abandono muy alta, España, el valor resultante va a ser pequeño. Si a este valor máximo le resto el de un país con una tasa de abandono baja, pongamos Estonia, el resultado va a ser grande. Luego ya puedo cambiar la ponderación a positivo. O sea, la idea es la misma que la de la fórmula de arriba. Lo único que se cambia, pues, como ya les digo, para mantener luego una ponderación o los factores de ponderación en positivo. Bien, simplemente decirles, aunque ya lo ha comentado Ana, que varían entre 0 y 1. Cuando decía Ana, Rumanía no tiene valor, o tiene un valor 0 en las TIC. Recordemos, las TIC eran solo 2 indicadores, 2 variables. Entonces, Rumanía tenía 0, ¿por qué? Porque era el valor más bajo de la serie en el primer indicador y era el valor más bajo de la serie en el segundo. Y por eso tenía 0 en esa dimensión al final. Entonces el valor mínimo de la serie va a ser 0, el valor máximo de la serie va a ser 1. De acuerdo, esto es un poco lo que les he comentado, pero con un ejemplo. Aquí tendríamos la tasa de población de 25 a 29 años con educación terciaria, con respecto a la población total de dicha edad, tiene una ponderación positiva. Por ejemplo, para calcular el valor estandarizado para España, pondríamos su valor, le restaríamos el mínimo de la serie, el peor valor de la serie, que en este caso sería el correspondiente a Italia, y lo dividimos entre el valor máximo de la serie, que era País Vasco, menos el mínimo, que sería el rango, la dispersión. Y llegamos a este valor entre 0 y 1, como les comentaba. En este caso tenemos el ejemplo negativo y volvemos a operar de una manera simétrica, diría.
tasa de abandono escolar temprano, el valor peor de las series Baleares, pues en este caso lo ponemos aquí, le restamos el valor para España y, como hacíamos antes, dividimos por el rango de la serie y obtendríamos el valor estandarizado. Entonces no tiene gran complicación, lo único es, pues ya les digo, poner todo en la misma escala y mantener una ponderación positiva en todos los casos. ¿Cómo se pondera? Pues ya les he comentado antes que hay otros métodos, pero aquí el método es el del criterio de expertos. Y en ese sentido, pues la construcción del índice, por supuesto, está sometido a las críticas de otros expertos o a las opiniones de otros expertos. En cualquier caso, lo que se primaba era la relevancia teórica de cada indicador y, en segundo lugar, y que ya lo ha comentado antes Paula o Ana, la fiabilidad también de la fuente, aunque en general se pueden considerar fuentes muy fiables, pero bueno, también se tenía en cuenta. Las ponderaciones, por tanto, y según la redundancia, según los análisis anteriores, pues se han ido ajustando en las distintas reuniones. Se aplica una ponderación doble, o sea, por una parte, cada indicador dentro de cada dimensión tiene una ponderación, digamos, tiene una fuerza cada dato, y aquí, por ejemplo, en el caso de educación, teníamos 6 indicadores, el último era negativo, por eso lo pongo en rojo, después de la estandarización ya se puede considerar positivo, y simplemente para mantener la variación entre 0 y 1, pues se divide entre la suma total de las ponderaciones que se ha aplicado a cada indicador. Pues aquí tendríamos 3 más 2, 5, 7, 9, 10 y 12, para mantener el rango entre 0 y 1. De la misma manera que se ha trabajado con educación, pues de la misma manera se operó con el resto de dimensiones de acuerdo con las ponderaciones que en el grupo se había ido discutiendo y que sobre todo el criterio de los expertos había aconsejado, ¿no? Y por último, las que ya han salido anteriormente, las dimensiones de educación, empleo, emancipación mundo, salud y TIC, que no voy a entrar a comentar. Hay distintos tipos de agregación también y si ustedes conocen otros índices que se utilizan a nivel mundial, a nivel comparativo, pues en ocasiones se utiliza una agregación de tipo geométrico, que es simplemente multiplicar los indicadores y calcularle la raíz correspondiente. A nosotros lo descartamos porque queríamos ponderar cada uno de los indicadores y ese sistema pues no es tan compatible con ese tipo de agregación, con lo cual al final es simplemente una agregación lineal, que es coger los valores de cada dimensión, ponderarlos de nuevo, igual que se había hecho dentro de cada dimensión, sumarlos y dividirlos en la división entre 10 se puede realizar o no, quiero decir, depende si uno quiere trabajar de 0 a 10 o de 0 a 1, no tiene mayor importancia. Pero en cualquier caso, lo que ya se había hecho a nivel de dimensión es lo que se realiza a nivel global. Entonces es un paso doble, digamos, pero no tiene mayor dificultad metodológica. Esta, por tanto, es la fórmula que nos llevaría al índice final, cuyos resultados ya les han mostrado anteriormente. Muy bien, simplemente sí que quería comentar esto, porque claro, yo imagino que la duda que queda después de todo lo que se les ha mostrado es hasta qué punto los resultados habrían cambiado, o hubiesen cambiado, perdón, o habrían cambiado si hubiésemos cambiado de alguna manera las ponderaciones, hubiésemos empleado otro tipo de estandarización, etcétera, etcétera. Si cambian, pero no cambian en exceso. Y eso es lo que a uno le tranquiliza también cuando llega a conclusiones, bueno, en fin, que no son muy favorables. Porque esto para decir, bueno, vamos a subir un poco la salud y las TIC a ver si España mejora, pero no se trata solo de eso, por desgracia, ¿no? Entonces, bueno, bromas aparte, aquí tenemos la ponderación que se consideró finalmente, pero otras ponderaciones que se habían discutido previamente. Entonces, también tienen las 3 primeras columnas un tipo de estandarización y las 3 siguientes otro tipo de estandarización. Y pueden comprobar que sí, que hay oscilaciones, pero no son oscilaciones demasiado relevantes. Y menos cuando, como comentaba Ana, muchas veces lo que separa un índice de otro pues son décimas. Con lo cual yo creo que el valor del índice también lo adquiere con el paso del tiempo para ver, desde una perspectiva más longitudinal, si hay mejora, si no hay mejora, y bueno, cómo es la posición relativa según el resto de territorios. De hecho, fíjense que incluso con todas las variaciones, Dinamarca se sigue posicionando en primer lugar. Y con todas las variaciones, Finlandia se sigue posicionando en tercer lugar. Y con todas las variaciones, Europa solo en una de las opciones varía un puesto. Entonces ya les digo que
que esto nos hace pensar a ver, que con lo que se está trabajando son con los datos de base, y los datos de base son los que son. Y podemos pensar que tienen mayor o menor relevancia, pero al final no va a hacer variar tanto, cuando todos ellos se combinan, la posición final del país en concreto, de la comunidad autónoma. Madrid, ya que estamos aquí, por ejemplo, pues permanece en su posición número 20, estamos trabajando 46 unidades territoriales, y aquí tienen las de la cola. Entonces, Rumanía, pues del 45 no mejora, por ejemplo, como pueden comprobar, y Baleares tampoco experimenta ningún cambio cuando se hace este tipo de análisis. Entonces, bueno, yo creo que esto reafirma bastante las conclusiones anteriores, y si bien hay cierto margen de discrecionalidad, no es tan significativo o no tan significativa la repercusión que puede tener, aunque es interesante considerarlo en cualquier caso. Y yo creo, si les parece, que lo voy a dejar aquí porque quería enseñarles un poco la vuelta a los datos, pero como lo ha hecho ya Ana, no me voy a detener. Sí que voy a aprovechar, porque como ella también ha comentado, las diferencias de género realmente es algo que hemos analizado en la última fase del trabajo, entonces nos queda, yo creo, por profundizar un poco, pero sí quería comentarles que tal y como está creado el índice, al final, ya les decía, lo que se hace es situar un país con respecto a otro, una unidad territorial con respecto a otra. Si queremos comparar el comportamiento de España, de mujeres y hombres, por ejemplo, en España, o sea, intra-unidad territorial, no podemos simplemente restar los dos índices. Quiero decirles esto porque, claro, imagínense, porque además lo estuve mirando un poco en detalle y les ponía el ejemplo a los compañeros, Andalucía tiene un buen comportamiento en términos de salud. Pero no obstante, las mujeres en Andalucía, como sucede y ya han comentado en la mayoría de territorios, tienen un comportamiento mejor en salud que los hombres. ¿Qué pasa? Que si yo cogía el índice final de salud, por dejarlo en su versión más simple, de hombres y de mujeres y lo restaba, me salía que los hombres tenían una mejor puntuación que las mujeres. Por eso les digo que los índices se miran, digamos, en vertical, las columnas, los países, los territorios. Pero, ¿por qué salía mejor para Andalucía en el caso de los hombres? Porque Andalucía tenía un mejor comportamiento comparativo, porque había muchas más oscilaciones entre los hombres en Europa que entre las mujeres. Entonces se premiaba de alguna manera, el tipo de cálculo premia de alguna manera ese comportamiento de los hombres. Pero bueno, esto ya es una cosa muy técnica, pero sí quería comentársela porque hemos estado trabajando en ello. Y simplemente, devolviendo a los datos, lo he comentado antes, es siempre útil, una vez visto el dibujo en general, pues quizás volver a los detalles. Y sin más, muchísimas gracias.